Me gasté más de $500 en Iluga C6. Nunca tiren por los 4 estrellas, señores. Y además, miren esta desgracia que pasó. Al menos Ludvar aligeró bastante la carga. Ahora sí. Muy buenas, gamers. ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Zibai. Zibai es actualmente el mejor DPS del juego a C0, sí, tal y como lo oyen, y además nos trae su equipo prácticamente entero en su banner, con lo cual sí es una de las mejores alternativas si acabáis de empezar a jugar hace poco y no tenéis ningún equipo de reacciones lunares o no tenéis un segundo equipo en Genshin o quizá el otro equipo se juega con Columbina, por ejemplo Flinson Nefer de reacciones lunares. Ya tendríais 2 de los 5 mejores equipos. Pero es que además muchos diréis, Phil, me llevan vendiendo a Barca 4 o 5 años, ¿qué hago? Haré un vídeo aparte de si merece más la pena Barca o Zibai, pero os adelanto en este vídeo que por supuesto que Zibai merece mucho más la pena, pero los motivos son muy extensos de comentar. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, que ya sabéis que entráis en el sorteo de 2 bendiciones todos los días para apoyar el canal. Gracias por estar ahí un día más, gracias por el apoyo a la web, gracias por el apoyo y usar Ludvar para ahorraros muchísimo. Link aquí abajo en la descripción. Que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos con la build legendaria de Zibai. Habrá otro vídeo aparte de la build de Iluga, por supuesto. Pues bien, además que Iluga es muy fácil. La verdad es que podría hacer las dos builds conjuntas y listo. Zibai. Es más, me estoy calentando. Igual pongo más. Igual hago la build de Iluga en este vídeo. Lo pensaré mientras hago el resto de la build. Dejadme en los comentarios si os gustaría para ver luego al final del vídeo si hice las dos builds conjuntas. Zibai. Ella es un hipercarry de cristalizado lunar. Tiene el equipo más cerrado de la historia y siempre se va a jugar con Iluga Columbina, o bueno, se puede jugar a Ino en vez de Columbina. Con este banner muchos igual pueden sacar a Ino C6. Por otro lado, Gorou también se saca con constelaciones y si lo tenéis C6, Gorou C6 es mejor que Inefa, pero Inefa C1 arma es ligeramente mejor que Gorou C6, sobre todo en multitarget contra muchos enemigos. Luego, habéis visto muchos que por el equipo Geo, por ser del Liyue, por ser del Arconte y demás, aquí funciona muy bien Zhongli, sí, pero peor que Inefa y mejor que Gorou. Y por último, porque el vídeo de equipos de Inefa no hace falta, así que, perdón, de Inefa, de Zibai no hace falta, se puede jugar otras cosas como último slot. Pero bueno, quien no tenga Zhongli, Gorou está en el banner, Inefa, muchos habéis sacado Inefa porque la core de Inefa Columbina es la más fuerte de soportes del juego y un largo etcétera. La realidad es que hablaré al final del vídeo de equipos, pero es más o menos fácil sacar, digamos, sobre todo Gorou C6, los antiguos, o en este banner está Gorou, sacar el equipo completo. Ahora, Zibai. Ella tiene varias cosas muy divertidas y el casco puede ser daño crítico de defensa y hay un arma de 3 estrellas que seguro que todos estáis esperando a que la mencione y comentar los contextos, que es la espada del alba, que seguro que muchos os habéis dado cuenta de que se ha visto mucho en los testeos de la beta y se ha comentado bastante. Pero este arma es un poco bait. ¿Por qué? Porque tiene problemas, porque no siempre activarás la pasiva y porque posiblemente te sobre la probabilidad porque el set le da 30 y Iluga le da 10, tiene 5 bases, son 45 e igual hasta te pasas de 100 que no haría falta porque debes invertir en otros stats para hacer más daño, con lo cual está muy bien en algún contexto, pero es muy bait en otro contexto, sobre todo si tu cuenta está ya muy en late. Entonces, ¿qué hace Zibai? Pues bien, tiene muy poco texto. ¡Vamos, ganamos en los comentarios! Poco texto para el algoritmo en los comentarios. Es un personaje con muy poco texto, la verdad. La elemental, simplemente activas la elemental, te pones en un modo especial nuevo y cada 4 ataques normales, el cuarto ataque normal es cristalizado lunar y se activa una habilidad elemental especial que a partir de ahora en este vídeo le llamaremos la pisada, la coz del caballo, la pisada del caballo, y vas a poder repetir esto 4 veces. Es decir, que el combo, ahora explico más cosas, pero quedaros con el combo que se va a llamar 1, que es 4 ataques normales y tu habilidad elemental especial después de haber activado tu habilidad elemental normal. Básicamente, para que lo veáis, esta es la habilidad elemental y veis ahora que ahí abajo se convierte en un icono de un caballo. Pues cada 4 ataques normales que golpean al enemigo te va a permitir hacer este golpe del caballo. Además, si os fijáis, la barra se va llenando sola, pero si hacéis ataques normales se llena más rápido todavía para que hagáis esto. Por cada rotación os va a permitir, golpeando los 4 ataques normales, hacer 4 veces la patada del caballo. El cuarto ataque normal y cada patada del caballo
es cristalizado lunar. Aparte de eso, por rotación vais a poder hacer a C0 4 patadas del caballo, es decir, 4 rondas de 4 ataques normales, patada, y esto lo multiplicáis por 4 veces en rotación y luego rotáis. Así de fácil. La ulti, como veis, no tiene nada de texto, solo dice que al tirarse dentro de tu habilidad elemental te aumenta el tiempo 1.7, como Kimmich, por ejemplo, y además el segundo golpe, esos 284% de la defensa, se considera cristalizado lunar, con lo cual la ulti sí merece la pena a diferencia de Nefer, pero se maxea su habilidad elemental. 1.18 como llevo yo o 1.96, los que estáis empezando, es algo muy común, y luego con el tiempo ya pues le subís los talentos. Coste de 60, con lo cual estando en campo y con los soportes correctos, que tenéis 2 soportes geo de gran energía, unos entre 125 y 130, teniendo en cuenta que vuestro Gorou lleve Favonius tiene permaulti siempre y sí merece la pena tirar. Por último, ahora que os he explicado la rotación, la ulti se tira dentro de tu habilidad elemental. ¿Por qué? Porque si la tiras dentro te aumenta más segundos para poder hacer bien el combo. Lo único, si lo hacéis perfecto, a la 4ª patada del caballo os salís del campo, aunque todavía quede duración de la habilidad elemental para rotar perfecto y que se convierta todo en rotación de 18 segundos, que es el cooldown de tu habilidad elemental. Columbina tiene rotación de 17 y luego Iluga y Gorou tienen menos, pero bueno, la rotación la marca ella. Esa es el combo. Repito, habilidad elemental, ultimate, 4 normales, patada, 4 normales, patada, 4 normales, patada, 4 normales, patada, 4 patadas, te sales del campo. Esto con la C1 cambia, pero no cambia mucho. Primer talento de ascensión. El primer golpe, este es el primero, con la habilidad elemental o cuando un personaje cercano equipa una resonancia lunar, activa y obtiene descenso lunar 4 segundos y hace que el primer pisotón haga un daño más equivalente al 60% de su defensa. Vale, el primer pisotón hace más daño. Luego tiene un talento, o creo que es una constelación que hace lo mismo, que el primer pisotón haga mucho más daño. Es decir, el primer hit hace un golpe mucho más grande. Como por ejemplo Kimmich o Mualani en los equipos de que el primer bolazo de Kimmich con las constelaciones es más fuerte, con las cargas de noctambulismo, pues algo parecido. Entonces, él me pareció una constelación, pero bueno, básicamente esto hace, bueno, esto dice que durante 4 segundos, con lo cual esto afecta a cada una de las patadas siempre y cuando tengas, como veis, resonancia lunar. Siempre afecta y es más utilización de la defensa. Esto hace, y ahora lo comentamos en cuestión con los artefactos, que el casco de defensa sea worth it. En algunos casos hace 0 por encima del daño crítico, no siempre, y a partir de la C2 que aprovechas otro multiplicador de defensa, el casco de defensa con C2 es lo que necesitas. Vas triple defensa con Zibai. Luego, este talento es por cada geo 15 de defensa y por cada hidro 60 puntos de maestría. Vas a jugar Iluga y Gorou, con lo cual vas a ganar 30% de defensa y seguramente solo juegues un hidro que es Columbina, pero se puede jugar a Ino C6 también, 2 hidros, entonces igual ganas 120 de maestría. La defensa es mucho más que la maestría para el daño de Zibai, con lo cual jugar 3 geos un hidro es mejor que jugar 2 hidros, pero bueno, repito, a Ino no es mal cuarto slot si tenéis a Columbina más a Ino C6. Luego, típico talento, por cada punto de defensa hasta un máximo de 14%, pues ganas 14% de daño lunar. No sé si es como 3.000 o algo así. Así que entiendo, no, 2.000. Con 2.000 de defensa ya llegas. Yo tengo 3.200 de defensa. Pero el talento este, con 2.000 llegas al 14% y todos los cristalizados del equipo se convierten en cristalizado lunar. El típico talento que es copy-paste de todo el resto de personajes. Como veis, es sencillo, porque aquí no hay que hacer nada .jpg y aquí es elemental ulti, 4 normales, patada, hasta las 4 patadas y listo. Ahora, constelaciones para los ballenas. Yo quería jugar la C0 y por desgracia me he encontrado que la tengo C3 y que tengo la posibilidad de que sea el mejor equipo y el mejor carry de mi cuenta. ¿Por qué? Pues porque Flins y Nefer son C2 y C1 respectivamente, aunque Nefer tiene más potencial de daño que Zibai, pero ahora mismo pues esto es lo que me da una burrada, ¿no? C1, en resumen, las patadas que puedes dar pasas de 4 a 5 y además, nada más empezar con la habilidad elemental ya tienes una patada cargada. ¿Cómo cambia la rotación? Pues bien, es elemental para tirar esa primera patada, ulti y luego mismo combo de antes. 4 normales, patada, 4 normales, patada y así 4 patadas más. ¿Cómo cambia? Pues como te da esa carga nada más tirar la habilidad elemental, directamente es elemental patada ulti, así muy rápido, que sería elemental ulti y luego el combo normal. Y das 5 patadas en rotación, con lo cual es un golpe más de cristalizado lunar. Luego dice la segunda parte, cada vez que Zibai cambia el modo, o sea, activando la elemental, la primera vez que use el pisotón llegó a espiritual, el primer golpe hace un 220% del daño, es decir, o sea, un multiplicador adicional del 220% de daño, es decir,
que la primera patada de elemental patada ulti, que igual no ves el número porque vas a tirar la ulti si juegas bien, hace mucho más daño con la C1. Es un primer hit mucho más fuerte para que digas ¡va, 1.000.000! O sea, muchos con igual Columbina C2, Zibai C0, C1 por la C1 y Luga C6, Gorou C6, muchos igual veréis 1.000.000 si la tenéis bien construida. Así que eso es lo que hace la C1. ¿La recomiendo que esté rota o algo así? No. Está bien, no es como estas que digo, bueno, es como la de Columbina, que es incluso mala, pero es para la C2. En este caso es decente, pero no la recomiendo. La C2 está rota. Dice, cuando Zibai entra en el modo de la habilidad elemental, el daño de cristalización de todos los miembros del equipo, es decir, los que salen fuera del campo, tanto de Columbina con su interferencia gravitacional como de los tótems que están saltando, aumenta un 30%. Esto es una locura, es un multiplicador muy fuerte, casi tan fuerte como la ulti de Columbina, como la C6 de Aino. Y luego, la otra dice, cuando tienes resplandor ascendente de dos personajes de Notcry, el talento de ascensión, que es este de aquí, que te da un 60% de daño en cada patada en proporción a tu defensa, se convierte en 550% de la defensa de Ibai. De Zibai, no de Ibai. Si he dicho Ibai en el vídeo es que llevaba un montón de horas de stream, así que pues se me lengua la traba, como dicen de broma. ¿Qué significa? Que con C2 directamente vas casco de defensa, además de que ganarás muchísimo daño crítico en general. Es decir, yo con casco de defensa llego a 300 de daño crítico. Llego a más porque tengo Columbina C6, ya sabéis que saqué Columbina C6, pero sin contar Columbina C6 llego a 300 de daño crítico con el casco de defensa, o sea que imaginar. Y luego, bueno, la C3, que es la elemental más 3, que es su fuente principal de daño para las 5 patadas si tienes la C1. Esto de aquí, mientras esté activo el modo que activas con la habilidad elemental, los ataques normales no se reinicia y cuando golpea a un enemigo con el pisotón especial, obtienes un efecto nuevo, el cual hace que el ataque adicional del cuarto golpe, su ataque normal, inflige cristalización lunar equivalente al 250% del daño original. Es decir, os dije que el cuarto golpe de la cadena de ataques normales se hace cristalizado. Pues ese cuarto golpe ahora, que harás 4 cuartos golpes, es decir, 4 golpes nuevos extra, va a hacer 250% del daño original. Es decir, 4 golpes de cristalizado lunar que antes estaban bien y ahora van a ser poderosísimos. Esto es la última de las 3, que es un nuke, pero es un solo hit muy grande. O sea, son 2, uno G normal y uno de lunar. Y esto, sinceramente, ni me la he leído porque es la típica C6 que imagino que rompe el personaje y que no creo que tenga en ningún caso, pero bueno, mientras esté en modo con la habilidad elemental activa, la eficiencia con la que Zibai obtiene las patadas aumenta un 50%. Vale, pero el límite de patadas son 5, así que a menos que se aumente aquí, siguen siendo 5 patadas. Además, el pisotón pasa a consumir todos los puntos de fulgor, de manera que cada punto adicional de fulgor, consumido por encima de 70 puntos, o sea 30 porque son 100 de máximo, ese mismo daño el pisotón y el cristalizado lunar que inflige Zibai en los siguientes 3 segundos asciende un 1.6% por cada punto, que son 30, con lo cual es casi un 45% más de daño en cada pisotón y ese efecto no se puede acumular. Vale, pues un 45% más de daño en cada uno de los 5 pisotones, y los pisotones los tienes enseguida porque obtienes puntos mucho más rápido, con lo cual es como una rotación de nuke muy rápida, entiendo yo. Pero bueno, sí, siguen siendo 5 pisotones. Igual intentan meter 4 ataques normales entre medias para hacer también 5 cristalizados lunares entre medias, no lo sé. Pero bueno, seguramente la rompa. Seguramente esos 45% más de daño en cada pisotón hace que metas 2 millones o 3 por cada pisotón y sea una locura. No la recomiendo, es una C6 loca, ya sabéis cómo es Genshin. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Artefactos. Lo que comentaba del casco, os voy a comentar de base que la mayoría de personas free to play que la jueguen con Columbina C0 y ella misma C0, os va a rentar más en principio por los multiplicadores el casco de daño crítico. El casco de defensa depende bastante de la C2, obviamente quien tenga C2 casco de defensa, y también depende
el casco de defensa si a C0 tenéis una burrada de daño crítico en los substats porque tenéis ítems perfectos, y también de Iluga C6, porque Iluga C0 te da 5 de probabilidad, 10 de daño crítico al cristalizado lunar, es decir, a Zibai de forma general, pero la C6 te da 10 de probabilidad y 30 de daño crítico, es decir, aquí ya te está dando un multiplicador más alto. Entonces, también tener la C6 de Zibai, o sea, de Iluga, perdón, más muchos artefactos perfectos de daño crítico, te podría dar pie al casco de defensa ya a C0. Pero vuelvo a repetir, si no estáis seguros, no tenéis C6 de Iluga, no tenéis mucho daño crítico en substats, etcétera, por defecto a C0 casco de daño crítico mucho mejor. Casco de defensa es muy situacional y a partir de C2 siempre casco de defensa. Ahora, ¿qué lleva ella? Pues bien, os voy a adelantar otra cosa que os he dicho también en Flames, por ejemplo, y es que no se busca maestría. No busquéis maestría por defecto. Ella gana mucho más daño, por supuesto, de la probabilidad. Tenéis que tener recarga para tirar la ulti porque no solo está dentro del combo, sino que sí merece la pena y es un daño adicional. Y tenéis que buscar defensa porcentual. La defensa porcentual, no la plana, es lo que más daño le da a Zibai, como el doble o el triple de la maestría. Ya ganáis maestría con el set de Serenata, con el bufo de Iluga si este 6 da un bufo, ya ganáis con el set de instructor también por aquí, pues tenéis más maestría, es decir, ya se gana maestría. Entonces, proporción crítica, recarga hasta 125, 130, depende del equipo, y defensa porcentual. ¿Qué se llevan los ítems? Bueno, defensa en el reloj, defensa en el cáliz, como todos los personajes de Notgar que utilizan el multiplicador base, no utilizan bono de daño, nada. Y el casco, como os acabo de explicar, o bien de daño crítico o bien de defensa según la situación. Si veis, yo tengo ahí maestría sin dupes, aquí defensa plana porque no puedo la otra. Aquí hay un dupe en maestría que me gustaría no tener. Aquí hay maestría también, pero como veis hay 43 casi de valor crítico total. Y aquí pues una maestría sin dupes, o sea que me gustaría tener menos maestría y mejorar algunos artefactos. Pero ahí tenéis la Zibai. A mí se me queda así. Y ahora explico temas del arma y de la recarga. Tengo 71 más 10 de Iluga C6, 51 más 30 del set 80. Querría sacar más, con lo cual imagino que intentaré en el futuro sacar más. Y luego 283 porque llevo su arma, ahora hablamos de las armas. 283 más 30 de Iluga, 310 con el casco de defensa. Por eso me rento un casco de defensa a C0, porque todo lo hemos testeado a C0 y pues si estáis viendo este vídeo, el stream de después de este vídeo, ir al stream y mirar la hora a la que inicio, siempre salen los vídeos, estéis atentos, o en España es a las 8, hacer la conversión con ChatGPT y tenéis la hora de vuestro país, o si alguien quiere, pues decir, Phil empieza a tal hora en Colombia, en los comentarios, y bajar a los comentarios a ver quién lo ha dicho para venir al stream. Estaré probando la C1, C2 y C3 para ya ver la diferencia e incluso para comparar Zibai C2 con Nefer y con Flames, a ver quién es más poderoso con constelaciones. Repito, confirmadísimo que el mejor personaje del juego a C0, el mejor carry, el mejor equipo es Zibai. Es una locura. Ahora, lo que estaba explicando. Como veis, consigo 80-310. Me gustaría sacar más probabilidad. Esto me da el pie al casco de defensa a C0. Pero muchos de vosotros igual no llegáis ni a 250 daño crítico. Entonces, por defecto, si no entendéis muy bien todo esto, meterle un casco de daño crítico y haréis más daño seguramente. La recarga me sobra, podría mejorar. Y la defensa 3200, que muchos tendréis 2000 y pico, pero por encima de 2000 ya sabéis que tenéis el talento del 14% de daño cristalizado lunar. Las armas. Hay armas bite, como la de Furina. La de Furina es un poco bite, ¿vale? Ahora os explico. Pero bueno, vamos a hablar primero, sobra decir, su arma es su mejor arma. Esto es una frase ya que me parece meme, pero bueno, se nota que están hechas para ellas, ¿no? El Alba. La espada del Alba, señores, que es extremadamente recomendada. Técnicamente, la espada del Alba es mejor que cualquier arma 4 estrellas y es mejor que muchas armas 5 estrellas, porque como ella no aprovecha el ataque, te viene bien los 28 de probabilidad en la pasiva y los 30 y algo cuando refinas, o creo que son 46 de daño crítico cuando la maxeas, 46 de daño crítico. Eso es un valor crítico total de los más altos del juego. Y de hecho se utiliza este arma para ese supuesto cálculo de la mejor Zibai y el mejor equipo free to play a C0. Esto está bien y es correcto. ¿Dónde está el problema? Hay dos problemas. Problema número 1, que lo he dicho al principio del vídeo. Como el set da 30 de probabilidad y Iluga da 5 o 10, según si es C0 o C6, bueno, C5 o C6, pongamos C6, ya son 30 del set, 10 Iluga son 40 y 5 base 45. Ganar casi 30 más aquí haría que tuvierais 73, si no estoy calculando mal.
y un casco que te dé probabilidad en su stat ya son 80 y algo. Y aquí se vuelve muy difícil, que lo expliqué en otros personajes y en otras armas, como por ejemplo, se decía mucho, el arma del pase de batalla en Kinich o en Mabuika. ¡Buah! Es de su mejor arma 4 estrellas, el cálculo de daño, no sé qué. Sí, ok. Pero a nivel probabilístico, conseguir artefactos que solo te den daño crítico y que todos deban darte más de 30 de daño crítico es súper complicado. Extremadamente complicado. Es más fácil conseguir ítems de probabilidad de daño y que entre los dos tengan un valor crítico total alto. Entonces, ese es el primer problemilla del arma. Pero si lo entendéis y no os vais más de 90 de probabilidad pudiendo conseguir buenos ítems para conseguir buen daño crítico, entonces es buena arma. Además que con esto se os complica y el casco debería ser de daño crítico normalmente, entonces perdéis mucha defensa. Pero bueno, primer problema, se puede solucionar, todo tiene solución. Segundo problema, y este problema es un poco más fuerte todavía. Te dice que te da 28 de probabilidad si Zibai tiene más de 90 de vida. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque Zibai en campo es el carry, recibe golpes y te van a tumbar los cristalizados. Si estamos hablando de jugar Gorou, Aino e Iluga, ahí nadie cura. Nadie cura. Gorou C4 si acaso, pero cura extremadamente poco y además con Zibai va con el set de instructor, con lo cual Gorou C4 cura más defensa, más micro healings mete. Con instructor no tendréis mucha defensa, además se recomienda un reloj de recarga. Entonces, no tendréis el 90% de vida todo el rato, no tendréis 28 de probabilidad, con lo cual este arma ya no se convierte en la mejor arma, mejor que de 4 estrellas y mejor que muchas 5 estrellas de Zibai. ¿Cómo se soluciona esto? Metiendo un Zhongli escudo infinito, podría tener sentido, o jugando Columbina C1, que la C1 de Columbina también te da un turbo mega ultra super escudo inmortal. Entonces, si juegas Columbina C1 o más, Iluga y Gorou C4 o más, aunque el micro healing de Gorou no sirve, pero el escudo de Columbina es fuertísimo, escala con su propia vida. Entonces sí merece la pena. A la que juguéis cualquier cosa donde no tengáis todo el rato más del 90% de la vida, este arma se vuelve inútil. Y este es el problema, lo han recomendado demasiado y va a haber infinita cantidad de gente que igual no es tan conocida del juego, no es tan experta, no lleva tanto tiempo jugando, o no juega perfecto a esquivar, o básicamente no cumple el requisito del 90% de vida, más de 90%, y al no tener 28 de probabilidad, este arma se convierte en inútil. Entonces tenerlo muy en cuenta y por eso he dedicado tanto tiempo a este arma en este vídeo. Es muy fuerte, bajo ciertas condiciones. Ahora, teniendo ese arma y conociendo cómo funciona, la verdad es que no os voy a recomendar ningún arma de 4 estrellas. Se podría recomendar la flauta de Pitzal, que posiblemente esté por aquí en pantalla, y lo están poniendo, aquí está, la estoy poniendo yo, porque te da mucha defensa y no está mal, pero entre la flauta de Pitzal y la de 3 estrellas, la verdad es que es mejor la de 3 estrellas. Y ahora, las de 5 estrellas. Mucha gente habló del arma de Furina. Es la peor de 5 estrellas. Es cierto que te da 88 daño crítico y no te da ningún otro arma, pero es menos valor crítico que la otra. Si me dices, Phil, tengo la de Furina, no la uso en nadie porque recomiendas favoritos en Furina, y la otra, pues no aseguro siempre tener 28 de... o sea, 90% de vida o más, o me sobra todo el rato el crítico por los 28 y no tienes otra cosa que ponerle, entonces sí, este arma está bien. Pero es de las peores de 5 estrellas que se está recomendando por el tema de la pasiva que no sirve y es bite, pero el daño crítico sí lo aprovechas con Zibai. Ahora, ¿cuáles son mejores que estas? Mejor que esta de base es la de Alhaitham. ¿Por qué? Porque te da el mismo daño crítico, no aprovechas prácticamente la pasiva, pero te da 4 más de probabilidad. Es decir, la de Alhaitham es mejor que esta por razones obvias. Y ahora, ¿cuál es mejor que estas dos consecutivamente? Pues bien, obviamente, sin contar su arma, es decir, por debajo de su arma y por encima de este arma y la de Alhaitham hay 2 armas. Arma número 1. Sorprendentemente, el arma de Xilonen, porque le da una burrada de defensa mucho más que la flauta de Pitzal. Lo que pasa que esa defensa está muy bien, pero por supuesto debes tener una burrada de daño crítico en los substats y por supuesto casco de daño crítico, porque te va a faltar el daño crítico que no te está dando el arma. Pero bajo esas circunstancias y sabiendo que ese arma solo te da defensa, el arma de Xilonen, y tienes que meterle un daño crítico espectacular, es decir, más de 30 daño crítico por ítem y casco daño crítico, el arma de Xilonen está muy bien. ¿Y qué arma es su segundo mejor arma por encima de todas las demás y por debajo de su arma?
el arma de Shiori. Ese arma sí que le da 88 daño crítico, pero también le da defensa. Y esa defensa la aprovecha infinito más para hacer más daño que el arma de Alheizam, que el arma de Xilonen o que el arma de Furina. Señor de la pantalla, armas estas de daño crítico o de probabilidad, olvidaos porque va sobre la probabilidad. O el arma de Clorinde, que me da como, no sé cuánto daba, 60 y pico de daño crítico. Hombre, pues siempre peor que estas que son 88. Y no busquéis armas de probabilidad porque es que os va a sobrar la probabilidad. Es extremadamente sencillo, con los 40-45 que conseguís sin hacer nada, llegar a 80 de probabilidad con los substats. Así que armas de probabilidad se recomiendan mucho menos y realmente a nivel cálculo dan bastante menos porque no suelen conseguir el daño crítico que te dan estas armas que hemos mencionado antes. Y creo que la build de Iluga la voy a hacer aparte, pero sí voy a comentar acerca de sus equipos. Columbina, aquí hay un problema. ¿Recordáis lo que hablábamos del set de Serenata, Inefa y toda la cuestión? Y de nuevo, al igual que el tema de la espada del alba, extremadamente muchísima gente recomendando erróneamente el Serenata en Columbina. Pues bien, aquí ocurre algo parecido. Si vas a jugar el equipo Prime, que sería el Gorou C6 con instructor, y Gorou no puede llevar otra cosa que no sea instructor, y Iluga con Serenata, si no llevas el set lunar en ella, que recordar la teoría de, bueno, si es C0 que no hace mucho daño, es mejor Columbina Serenata para que otro personaje lleve el set lunar, tal. Eso era falso y era solo cuando la jugabas junto a Inefa, pero igual con Nefer no juegas a Inefa, igual en este equipo sí se puede jugar muy bien a Inefa. Con Nefer también se puede jugar a Inefa, pero la gente juega Lauma, Najida, Nefer y Columbina y no he visto muchas Inefas con Nefer. Entonces, si es C0 y la juegas con Inefa, este set en Inefa y el Serenata en Columbina está bien. El problema es que mucha gente en vez de jugar Inefa va a jugar Zhongli a saber con qué set o Gorou. Si vas Zhongli, está bien que Zhongli lleve instructor por sorprendente que os parezca. Lo que pasa es que el escudo no va a aguantar y no activaría la espada del alba, tenerlo también en cuenta. Entonces Columbina, aunque sea C0, no puede llevar Serenata. ¿Por qué? Porque Iluga no hay otro set que pueda llevar. En caso de que juegues Iluga, Columbina y Nefa, por la combinación de Columbina y Nefa que estoy explicando, entonces podría ser Serenata, Columbina, set lunar y Nefa, el que hace más daño con reacciones lunares fuera del campo, y entonces quedaría relegado un set completo de triple maestría recarga para Iluga. Ok. Pero lo normal es que al final juegues Inefa con Flins o quizá en otros equipos y termines jugando aquí pues o bien Gorou, o bien Zhongli, o bien Navia sub DPS, o bien alguna otra cosa, o bien se comenta, esto no es 100% real y todo lo contrario son leaks, con lo cual puede no pasar, que igual Linea es Geo y sale como cuarto slot del equipo de Zibai, ya que es de Liyue y le tienen mucho cariño a Liyue y quieren igual que Zibai sea el top 1 del juego y bueno, cuestiones, ya sabéis cómo va Hoyovers. Entonces en el momento en el que pase eso con Linea igual se desvirtúa todo. ¿Por qué explico todo esto, que es la sección de sus equipos? Para que no hagáis cosas raras y para que no estéis luego queriendo farmear cosas que estáis 3 meses esperando a que salgan. Mejor, de forma estándar, Columbina, set lunar, teniendo en cuenta que ya no podéis sacarla con constelaciones porque el banner se ha ido, pero que en algunas runs sacaréis constelaciones seguramente porque es de lo más roto actualmente del juego. Este señor, set de Serenata, porque es muy complicado jugarle de otra forma. Y Gorou Instructor. Gorou Instructor Favonius. Y pues como lleva Favonius, probabilidad para que salte el Favonius y mucha recarga. Y ella, pues una construcción típica de ella que está en la build de Columbina, que os recomiendo ir a ver si aún no la habéis visto, si queréis mejorar la Columbina, que está por aquí. De Iluga, seguramente suba el vídeo después de esta build de Zibai, así que pendientes a la build de Iluga que se subirá después del vídeo de Zibai. O antes, a lo mejor subo primero la de Iluga y después la de Zibai para que reviente. Y señores, yo ya he hecho 1 millón con Zibai C0, que lo pondrán los editores en pantalla. Me he hecho también los abismos con Zibai nivel 1, talentos 1, y la conflagración nivel 5 en 80 segundos con Zibai nivel 1, talentos 1. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, apoyar este vídeo, que mirad lo que ha pasado, la desgracia. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito, señores.